vamos hacia un enfriamiento de la economía global. Ese enfriamiento de la economía global, muchos ya están sorprendidos porque empieza a evaluarse la profundidad de este enfriamiento. Y esta depresión ya le empiezan a comparar con la depresión del año 30. Antes de arrancar, suscríbete, acordate, suscríbete al canal Ahora Play acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. El impacto en la economía real, si se quiere, de esto que anunció ayer, terminó de anunciar ayer Trump. A ver, ¿qué estás viendo vos de fondo, no? Porque Mirá, esto que será un Trump que pega para después retroceder. La génesis de cómo se ha formado Trump, y esto es lo que estamos viendo ahora. Él se ha formado, es hijo del real estate neoyorquino, es decir, el mercado inmobiliario y tal vez comercial más antropofágico del mundo. Allí es habitual escuchar ofertas por 100, cerrar en 40 y haber estado contentos si cerrabas en 30. Muchos dicen que la utilización de los aranceles, no solo para lo económico, sino para lo político, por ejemplo, el tema con México y con Canadá era el manejo de la frontera, ¿no es cierto? Y la política migratoria, entonces los castigamos con aranceles. Con China, además del debate que tenemos por la hegemonía, ¿no es cierto? Y que origina la guerra comercial, también son los principales productores de fentanilo que entran desde México, entonces lo castigamos con aranceles. Es decir, la utilización de los aranceles no solo como una herramienta económica, sino puesta al servicio de la política, de la geopolítica y sobre todo, como lo dice el primer paper de la Casa Blanca, al servicio de la seguridad nacional. Y este es un dato nuevo, porque es la primera vez que la política comercial de los Estados Unidos o de algún lugar del mundo aparece subordinada a la seguridad nacional. A partir de ahí viene lo que entramos a mirar como los efectos. Si en algún momento tenemos un problema con México porque la política migratoria nos genera que nos ingresen personajes que algunos de los cuales han tenido situaciones legales o ilegales, mejor dicho, de dificultad, aplicamos aranceles como castigo hasta que corrijan esa política. Es decir, vos fíjate que la comisión que va a evaluar el intercambio comercial y el tema arancelario o impositivo en los Estados Unidos, que va a terminar en abril de este año, ¿no es cierto?, a fines de abril, cuando se suponía que a partir de ese momento iban a regir los nuevos aranceles, está integrada no solo por los representantes comerciales o de las áreas de comercio, el Departamento de Estado, etcétera, sino además por los de seguridad interior y los de defensa nacional. Es decir, un organismo donde lo prioritario pasa a ser la seguridad, obviamente no tiene por qué estar respetando ni la normativa de la OMC ni la forma comercial con que se manejó el mundo, particularmente los Estados Unidos, hasta ahora. Y entonces entramos a mirar cuál es el impacto. Y el impacto es esto que vos viste ayer como adelanto de la Reserva Federal de Atlanta, que habla de una caída de casi un 3% del PBI y que ya muchos le ponen el nombre de Trumpcesión, es decir, la recesión que nos va a originar Trump. ¿Por qué? Porque la mirada que hay es que vamos hacia un enfriamiento de la economía global. Ese enfriamiento de la economía global, muchos ya están sorprendidos porque empieza a evaluarse la profundidad de este enfriamiento. Y esta depresión ya le empiezan a comparar con la depresión del año 30, léase del año 30 del siglo pasado, ¿no? Yo no quiero... Recordemos, para los que nos escuchan, cómo terminó eso. No tiene nada que ver con aquel tiempo, ¿no es cierto? Pero terminó con una guerra mundial. Nadie está diciendo que vayamos a una guerra mundial. Estamos diciendo para que tengamos en claro los impactos de una depresión global como la que ha empezado ya no a insinuarse, a manifestarse. Y la primera reacción de los que se sienten afectados, ¿cuál es? Depreciar su moneda para perder menos competitividad. Por eso nosotros estamos en un gravísimo problema, porque estamos transitando exactamente un camino inverso. El mes pasado
comenzamos a bajar la depresión de nuestro peso frente al dólar al 1%, cuando antes lo hacíamos al 2%. Ahora esta situación, a partir de lo ocurrido en las bolsas el día de ayer, y de este mensaje del presidente que empieza ya a pesar, diciendo ante el Parlamento, señores, todo producto que entre a los Estados Unidos va a tener que pagar aranceles. Es decir, lo que al comienzo parecía que iba contra México, contra Canadá, contra China y contra Colombia y contra algunos otros que iban apareciendo o contra determinados productos, a partir del discurso de ayer, todo el mundo entra a pensar, se generaliza. Y entonces uno se pregunta, claro, el presidente argentino, que va a tener una reunión este mes, ¿no debiera dejar de hablar de utópicos acuerdos de libre comercio para concentrarse en las efectividades conducentes? ¿Cuáles son las efectividades conducentes? Debiera intentar que los aranceles que ya pesan sobre el acero y el aluminio argentino, debiera intentar doblarle el brazo al lobby californiano que impide la entrada de cítricos y en particular de los limones argentinos. Debiera pensar que tal vez podría haber algún tipo de acuerdo bilateral de favorecer y proteger inversiones, sobre todo teniendo en cuenta que los Estados Unidos es el principal consumidor de materiales y metales vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial. Arriba del 80% de lo que se produce y los nuevos avances en inteligencia artificial lo protagonizan startups y empresas de los Estados Unidos. Bueno, nosotros ahí tenemos una oportunidad de meter algo vinculado, ¿no es cierto?, a nuestras producciones mineras. No es casual la reunión que está habiendo de 6 gobernadores en Canadá, ¿no es cierto?, claro, en la cumbre minera mundial. Bueno, me parece que por ahí tendría que ir y no seguir golpeándose contra los molinos de viento como el Quijote, planteando un acuerdo de libre comercio cuando, uno, la palabra más antagónica al libre comercio es aranceles y Trump está enamorado, como lo decíamos recién, de la palabra aranceles. Segundo, su primer reportaje dice que Estados Unidos no tiene ni le preocupa el vínculo con América Latina. Debieran estar ustedes más preocupados que nosotros, el propio Trump, a la periodista brasilera. Tercero, mucho más importante, Claver Carone, en el famoso reportaje que trascendió más por el tema de la investigación, por las criptomonedas, etc. También hay una frase vinculado a los acuerdos de libre comercio y dice, Estados Unidos no le interesa un acuerdo de libre comercio más. Vamos, eso pertenece al pasado. Vamos a los 90. Eso. Claro, a los 90 vamos a un nuevo tipo de organización del comercio internacional a nivel global que pasa por otro tipo de parámetros y otro tipo de funcionamiento. Creo que eso es lo que estamos empezando a ver, la reconfiguración del mundo a partir de estos nuevos mecanismos que para todos sorprenden. Y entonces origina ¿qué? Y esto ya tiene que ver con cómo el Fondo Monetario nos empieza a mirar. Origina lo que está ocurriendo con muchísimas de las empresas. Que cuenten los amigos que están en Canadá cuál es la repercusión que está habiendo hoy de los planteos que se hacen de que vengan a invertir en la Argentina. Sí, está todo muy lindo, el RIGI es bárbaro, pero nosotros estamos en modo wait and see. Es decir, esperar y mirar hasta que se aclare qué pasa a nivel mundial. Si entramos si la palabra incertidumbre sigue creciendo, si en el horizonte aparece cada vez más fuerte una depresión global, muchachos, paramos un poquito, nos subimos al vuelo a la calidad, nos subimos al flying to quality, refugiamos mientras tanto hasta que aclare el tema en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto le genera al fondo una nueva, diríamos, situación, lo ocurrido en las últimas horas. ¿Por qué? Bueno, primero porque Argentina es como que no comprendiera cuál debiera ser la política monetaria y cambiaria que el resto del mundo empieza a aplicar de manera defensiva. Nosotros acá es como que nos estamos entreteniendo en un debate donde para mí algunos ayer leyeron en la respuesta, el tuit del presidente que le estaba contestando a Pañi, cuando en realidad le estaba contestando a Cavallo.
Cavallo le insiste en que está manteniéndose de manera errónea un retraso cambiario y el cepo de la manera en que pretende plantearse solamente basado no en la posibilidad de acumular dólares a partir de la única manera virtuosa para acumular dólares, que es el aumento del saldo positivo de la balanza comercial, sino que está pensando en aumentar las reservas a partir del acuerdo con el fondo, de lo que el fondo pueda desembolsar. Y yo creo que en este momento la mirada de los empresarios se traslada también al staff. Y el staff es posible que se plantee alguna suerte de acuerdo contingente o algo por el estilo para este nuevo escenario de las últimas horas, con los discursos presidenciales de Estados Unidos y con el inicio de la aplicación de los aranceles nuevos, pero además de la nueva vigencia que tiene la retaliación. ¿Por qué? Porque los muchachos que se sienten afectados comienzan ya a aplicar las diríamos, respuestas adecuadas. Te cuento, de Canadá me acaba de llegar 12.000 millones de dólares de exportaciones han pasado a estar retirados de exportaciones de ellos a los Estados Unidos, grabadas por Estados Unidos, grabadas por los canadienses, pero van a 125.000 millones de importación de los Estados Unidos que van a estar grabados. El domingo vamos a ver una gran concentración en el Zócalo, convocado por la presidenta mexicana, donde va a anunciar exactamente aranceles en espejo, los famosos recíprocos aranceles, a lo que le pongan a los mexicanos. Es decir, estamos yendo a un mundo de configuración donde empiezan a pesar no solo las disposiciones de los Estados Unidos, sino ya empiezan también a afectarse las respuestas de los que se sienten afectados. Vos fíjate, yo escuchaba a un amigo ayer que decía, no, pero aprovechemos porque China le ha puesto aranceles a la soja y entonces nosotros podemos aprovechar eso como un espacio para vender más nuestros productos primarios. Productos primarios que con el aumento de la tasa o con la no baja de tasas, van a caer en precio. Es decir, vamos a una situación complicada donde yo sería muy prudente y por eso le pediría al presidente de la Nación que se concentre en lograr las efectividades conducentes más urgentes, que son las que acabamos de decir, y no un utópico acuerdo de libre comercio que todos sabemos que es imposible de conseguir, porque para eso debiéramos irnos del Mercosur y para irnos del Mercosur hay que pasar por el Congreso y no me imagino una política de Estado en la cual todos estamos de acuerdo, votando el Congreso favorablemente la salida del Mercosur.